en dos pilares fundamentales: la dieta, que es poco importante para tratarla, es importante para prevenirla, para que no aparezca, para que no se acumulen los niveles altos de ácido úrico, pero una vez que se tienen altos, poco ya hace la dieta. Entonces hay que introducir otros medicamentos, que son los antiinflamatorios para las crisis agudas y fármacos para disminuir los niveles de ácido úrico. Las dos cosas conjuntas hacen que hoy en día la gota sea la única enfermedad que curamos los reumatólogos. Si se hace bien el tratamiento, se cura, se erradica prácticamente, pero se tiene que hacer bien el tratamiento. Hay que beber agua frecuentemente, 2 litros, hacer ejercicio regularmente y de forma moderada, perder peso siempre poco a poco, evitar el consumo de alcohol, especialmente la cerveza, aunque ya digo, son cosas poco importantes una vez que se tiene la gota, porque hay que poner el tratamiento médico, pero hay que añadir también al tratamiento. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Esto ya lo he comentado y pasamos. Y ahora vamos a atravesar esta puerta y nos trasladamos al siglo XVI. Nuestro paisano, que no se sabe muy bien dónde ha nacido, que pudo nacer en esta casa perfectamente. Siguiente diapositiva. Como ha dicho Agustín, médico, filósofo de la corte de Madrid, del reino de Felipe II. Voy a hablar del primer tratado que escribe, que es el discurso particular preservativo de la gota, en que se descubre su naturaleza y se pone su propia cura. 1594, Madrid. Siguiente diapositiva. Esta es la portada de la primera página del libro. Está dedicado a su católica majestad el rey don Felipe II, nuestro señor, el doctor Juan Cornejo, médico y filósofo en la corte de Madrid. Siguiente diapositiva. La primera parte es un prólogo donde hace alarde del conocimiento que tiene Juan Cornejo de la escritura, y además es muy católico, empieza a decir que toda su enseñanza no va en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica, que si bien Dios ha puesto las enfermedades, también ha puesto los remedios para curarlas y se encuentran en la misma naturaleza. Todas estas cosas le dice a Felipe II, que también era muy católico, Siguiente diapositiva. El libro se divide en varios capítulos. Primero viene el prólogo, que ya lo he comentado. Segundo viene el artículo primero sobre los nombres de la gota. Después viene el artículo segundo sobre los sujetos propios de la gota. Cuáles son las personas que son más propensas, según decía Juan Cornejo, a padecer gota. En tercer lugar, sobre las causas de la enfermedad. Y en cuarto, cómo se cura la gota según Juan Cornejo. Pasa esta diapositiva. Este es el primer capítulo, los nombres de la gota. Pasa. En el primer capítulo, Juan Cornejo hace referencia a Hipócrates. Hipócrates es un médico de la antigua Grecia que nació en Kos en el año 460 a.C., murió en Tesalia. Es una de las figuras más importantes en la historia de la medicina. Fue el primer médico que habló de la gota y le llamaba podagra, que hace referencia al mal de pie, que es la primera manifestación de la gota. Por lo tanto, este Hipócrates, en la antigua Grecia, según Juan Cornejo, y así lo dice en su libro, es el primero que habla de la gota, pero le llama podagra. No hacía referencia ni al origen ni a la causa de la gota, simplemente dijo que había una enfermedad que afectaba al pie que se llamaba gota. Siguiente diapositiva. Tenemos aquí al gran Avicena. No sé si habéis visto la película del médico, que sale este médico persa, que es Ibn Sina, que escribe un canon, el canon de medicina muy famoso en aquel tiempo. Esto ya estamos hablando de años posteriores, por el año 1980 después de Cristo. Y le llama a la gota guta. Es el primero que le da ese nombre de gota, porque hace referencia a cómo gotea el agua en los canalones. Esto que hay en los tejados cuando cae la lluvia, como caía así, a forma de gota. Y él creía que la causa de la gota era le llamaba flusión, que era un fluido excrementoso, corrupto, sutil y de mala calidad que se acumulaba en la cabeza y caía goteando hasta los pies, por eso le llamaba gota. Así entendía el gran médico Avicena la gota. Y también lo hace Juan Cornejo de referencia en la primera parte de su libro. Siguiente diapositiva.
Una vez que habla de este primer capítulo, pasamos al segundo capítulo y hace referencia sobre los sujetos propios de la gota. ¿Cuáles eran las personas que padecían gota según Juan Cornejo? Y ahí viene también muy importante la descripción que ha hecho Agustín antes del Papa, cuando hablaba de la frente, cuando hablaba de la calva. Porque Juan Cornejo decía que los calvos eran muy propensos a tener gota. Los calvos. Juan decía, Cornejo, que los eunucos no padecían gota. ¿Quién eran los eunucos? Los eunucos eran hombres poco viriles, bien porque sus hormonas masculinas estaban un poco bajas, o bien porque lo habían capado. Eso no padecían gota. Por lo tanto, ahí demostraba Juan Cornejo que la hormona masculina, la testosterona, estaba muy en relación con la aparición de la gota, que hoy en día se sabe, pero entonces él lo intuía, y lo intuía basado en la observación. Por eso era filósofo también, porque no solamente era médico basado en la ciencia, sino que observaba y analizaba e intentaba unir ideas. Segundo, los calvos son más propensos a padecer gota, decía Juan Cornejo, y los muchachos antes de los 14 años no padecen gota, cuando todavía no se había despertado su deseo venéreo. Por lo tanto, los muchachos ni los eunucos suelen ser gotosos, sin embargo los calvos sí, y hoy se sabe que los calvos son calvos porque tienen a lo mejor más testosterona, más hormonas masculinas. La calvicie se asocia a la virilidad, entonces no se sabía esto. Siguiente diapositiva. ¿Por qué los calvos tenían más gotas, según decía Juan Cornejo? Porque en la calva y en la frente se acumulaba una sustancia y un calor que procedía de las partes de los testículos y del pecho, que era una sustancia excrementosa, podrida, pegajosa, que se acumulaba en esta parte, y cuando se calentaba, porque como era amplia la superficie, se derretía y goteaba hacia abajo, produciendo la inflamación. Esa era como él interpretaba la causa de la gota y por qué los calvos tenían gota. Siguiente diapositiva. Y en tercer lugar, hablaba de cuál era la causa de la gota en sí, la causa fundamental, que era, la describía como una materia morbosa, excrementosa, sutil, corrupta, maliciosa, que cae de la cabeza a los pies, produciendo en ellos ardor e hinchazón por donde pasa. Puede pasar por el codo, por la rodilla, hasta que llega a su fin último, que era el dedo gordo del pie, la podagra, que le llamaban. Y a esta caída de esa sustancia le llamaba corrimientos. Por eso su tratado se llama preservativo de corrimientos. Cuando se habla aquí de corrimientos es porque era ese mal que caía. Y por último, el artículo 4 habla del tratamiento. El tratamiento en aquellos tiempos se basaba en dos cosas, de todas las enfermedades. Se creía que el cuerpo humano estaba formado por unas sustancias que eran la sangre, la flema, la cólera y la melancolía. Cuando una de ellas se alteraba había que eliminarla. Y para eliminar esas sustancias se hacían sangrías. Se rajaba, se eliminaba la sangre y así mejoraba el paciente. La sangría de las sustancias excrementosas que producían el mal, entre ellos la gota. Y segundo, la dieta. Había que comer bien y había que vivir bien también para no padecer la enfermedad. Eso era fundamental. Y ahora después, más adelante, voy a comentar cómo Juan Cornejo hacía la sangría y cómo limpiaba el mal de la gota y de otras enfermedades, porque bien, como ha dicho Agustín, el lentisco, el oro potable vegetable, lo utilizaba para todo. Siguiente diapositiva. El oro potable vegetable era el cocimiento de las hojas de este arbusto muy típico de la zona mediterránea, que es el lentisco. Él cogía el lentisco, lo cocía en unas determinadas proporciones y fabricaba un líquido que él llamaba oro potable vegetable. Se lo bebía habitualmente, casi todos los días, y ahora después comentaré por qué lo utilizaba. Siguiente diapositiva. Y ahora voy a empezar ya directamente con el segundo libro, que es el que dedica al Papa Clemente VIII. No a Gregorio XIII, que no le dedicó ningún libro, por lo menos no lo sabemos, sino a este Papa, Gregorio VIII, que padecía de gota, se entera, lo llaman